como les mencionaba ahorita, ¿verdad? La necesidad de avivamiento es algo que constantemente vamos a necesitar porque con frecuencia nos distraemos, nos enredamos en alguna forma de pecado, enfrentamos capítulos o momentos en los cuales no sentimos que Dios está presente o que no está con nosotros. Y es algo constante que necesitamos estarle pidiendo a Dios. De hecho, en Apocalipsis 2:4 es una frase que la mayoría de nosotros hemos leído más de una ocasión, cuando Dios está elogiando a la iglesia de Éfeso por tantas cosas que ellos estaban haciendo de manera correcta, pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dejar el primer amor tiene la implicación de abandonar, despedirse, desprenderse, abandonar, y sugiere una negligencia de manera voluntaria. Ellos tenían la actividad, pero no tenían el amor a Dios. Ellos hacían lo que sabían que tenían que hacer de manera monótona, de manera robótica, pero no porque el corazón estuviera lleno de agradecimiento a Dios. Y eso es algo que con frecuencia le sucede al cristiano. Hacemos las cosas porque tenemos que hacer. O sea, leemos la Biblia porque sabemos que a lo mejor el pastor nos va a decir que tenemos que leer. Vamos a los grupos de hombres y de mujeres porque sabemos que tenemos que hacerlo. Venimos el domingo porque tenemos que hacerlo. Y no lo hacemos de manera que deseamos hacerlo. Deseamos encontrarnos con la palabra de nuestro Dios. Deseamos encontrarnos con personas que están buscando a Dios como nosotros y experimentar del compañerismo. Entonces, es la pasión por Dios la que necesita ser avivada en nosotros de manera frecuente. Entonces, me gustaría que cada uno de nosotros reflexionara acerca de las siguientes preguntas. ¿Acaso el entusiasmo o tu entusiasmo por Cristo está ahí? ¿Acaso la emoción de ese primer encuentro que tuviste con el Señor simplemente se ha evaporado? ¿O es lo que te hace cumplir con cada una de tus actividades? Hemos llegado a decir o pensar, bueno, nada más hago lo que tenga que hacer, pero no porque quiera hacerlo, porque sienta hacerlo. Si nosotros nos encontramos el día de hoy con sentimientos así, ¿verdad? De decir, bueno, pues tengo que hacerlo, no hay más, en automático, pero no estamos haciendo las cosas por amor a Dios. Este es un salmo que necesita convertirse en un himno, que necesita convertirse en una manera de orar todos los días. Quizá algunos sí estén, ¿verdad?, en su punto más alto y estemos apasionados por Dios y estamos emocionados. Bueno, paulatinamente en algún momento dado el desánimo y la necesidad de ser avivados va a surgir, y entonces yo te invito, te exhorto a que tomes nota el día de hoy, no te distraigas, para que cuando vengan esos momentos tú sepas cómo y qué orar. Este salmo está dividido en tres párrafos. Primero, el salmista recuerda el amor o la fidelidad de Dios. Recuerda esos momentos en los cuales lograron experimentar de la gracia de Dios de una forma sorprendente. Después hace la petición para que ese suceda, es decir, para ser avivados. Y en la tercera parte es la respuesta de Dios a esta oración. Vamos a ir parte por parte, y la primera es recordar. Salmo 85, versículo 1 dice, tú mostraste favor a tu tierra. Este mostraste nos está hablando de algo que ya sucedió. Después dice, cambiaste la cautividad de Jacob. Otro verbo dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Y luego dice, cubriste todo su pecado. Versículo 3, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Entonces, podemos ver claramente que el salmista
en medio de lo que está enfrentando, está de alguna manera forzándose a recordar la misericordia, el amor, la gracia de Dios sobre sus vidas en el pasado. Él está diciendo, tú mostraste, tú cambiaste, tú perdonaste, tú cubriste, tú retiraste. Él no está comenzando este salmo desde su necesidad. Él está comenzando este salmo desde las experiencias pasadas donde Dios ha mostrado su amor y su cuidado para un pueblo que le había sido infiel. Muchas veces a nosotros se nos olvida lo bueno que Dios ha sido en el pasado y nos enfrentamos a una situación el día de hoy y olvidamos la cruz de Cristo. Y una dificultad que estamos viviendo el día de hoy nos hace levantarnos amargados, desanimados, perdidos, confundidos, porque no entendemos por qué Dios está permitiendo que enfrentemos lo que estamos enfrentando, por qué Dios no ha contestado una u otra oración. Y lo que necesitamos hacer es primero recordar lo bueno que Dios ha sido. Porque sin importar el dolor que tú y yo podamos estar enfrentando el día de hoy, no se compara con lo que Dios hizo a través de Cristo al pagar en esa cruz por nuestros pecados. Porque eso nos garantiza una eternidad sin dolor. Porque eso nos garantiza una eternidad con Él. Pero vuelvo a lo mismo, con frecuencia para nosotros decimos, sí, el evangelio, pero es que ahorita tengo esta situación. Es que ahorita tengo este problema. Sí, ya sé que Dios me amó, ya sé que Jesús vino, y lo hacemos como pequeño en comparación con lo que nosotros consideramos más importante. Y llegamos a decir, no, es que nadie me entiende, nadie entiende el dolor que yo estoy enfrentando, la desilusión que yo estoy enfrentando. Bueno, Cristo nos entiende. Por eso vino y se encarnó y vivió la vida como tú y yo la estamos viviendo. Dice, ¿verdad? Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para poder nosotros tener a alguien, un sacerdote que se identifica, que conoce cada uno de los sentimientos y emociones que vamos a vivir. Entonces, ¿qué tan conscientes somos el día de hoy de esa gracia mostrada en el pasado? Cuando empezamos nuestro día a día, cuando empezamos nuestras oraciones, ¿qué tan presente tenemos el mensaje del evangelio? O arrancamos, ¿verdad?, nuestras oraciones desde, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito aquello, se te olvidó aquello, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no cambias a esta persona? Y no recordamos lo que Dios ya hizo. Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Y esto es muy importante porque la tendencia del ser humano es olvidar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. El amor que Dios ha demostrado en la cruz donde Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Y le abrimos la puerta a la ingratitud, a la amargura. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar, dice, en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, Pablo aquí escribiendo dice que fuimos declarados justos. Y es algo que no se nos debe olvidar. Es algo que nosotros no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. De hecho, ahí mismo en el capítulo 5, pero versículo 6, fíjate cómo lo dice. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, dice, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía
éramos pecadores. Entonces se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, el salmista, al momento de estar orando por un avivamiento, por un despertar de la nación, él pone sus ojos no en las circunstancias, sino en lo bueno que Dios ha sido. Porque muchas veces nosotros dejamos que las circunstancias llenen nuestras oraciones. Y son oraciones que no logran enfocarse en lo bueno que Dios ha sido. Son oraciones que únicamente expresan las circunstancias, lo que creemos necesitar. Y si nosotros logramos recordar que Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y pagar nuestros pecados, vamos a recordar ese amor. Y vamos a poder enfrentar y decir, bueno, lo que yo estoy enfrentando, el mismo Dios que envió a su Hijo Jesús a pagar por mis pecados, lo está permitiendo en mi vida. Es su gracia la que está permitiendo que esta circunstancia venga. Y es su misma gracia la que me va a sostener. ¿Por qué? Porque yo ya me enfoqué en lo bueno que Dios ha sido en el pasado. Salmo 143. Este es un salmo de David, pero de alguna manera expresa esos momentos, ¿verdad?, de dificultad y de sequedad espiritual y de confusión. Dice, el enemigo, en el Salmo 143, versículo 3, dice, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. David está describiendo para nosotros esos momentos complicados en los cuales él enfrentó, bueno, él sí enfrentó enemigos físicos, nosotros enfrentamos enemigos espirituales. Versículo 4 dice, estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. En algunas ocasiones nosotros llegamos a sentirnos así. Hay gente que deja que el miedo les controle y ahí se quedan y mejor no me muevo, ¿verdad? Dice David, estoy perdiendo la esperanza, me siento como que estoy siendo lanzado al suelo por el enemigo. Pero en esos momentos David hace algo que debemos hacer nosotros también. Y dice, recuerdo los días de antaño, del versículo 5. Medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. O sea, David no decía, mira, me siento desesperanzado, me siento solo, me siento abandonado, me siento traicionado, me voy a poner a llorar aquí. Aquí me voy a quedar, a que el enemigo me pase por encima. No, David dice, en medio de todo esto, yo lo que hago es recordar la gracia de Dios en el pasado. Recordar las obras del Señor. ¿Tú te acuerdas cómo era tu vida antes de Cristo? Es más, muchas veces podemos ver a personas con las que nos juntábamos o familiares y ver la manera que siguen viviendo porque están sin Cristo y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nuestras prioridades han cambiado, cómo nuestros valores se han alineado, cómo nuestra familia está tomando un rumbo diferente. Eso es la gracia de Dios y el poder nosotros voltear atrás y decir, mira, yo me acuerdo cómo era mi vida. Eso nos va a ayudar a enfrentar esos momentos de sequedad con esperanza. Dice el versículo 6, a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti, dice, como la tierra reseca tiene sed de la lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Fíjate cómo David
está recordando esa experiencia y eso le permite acercarse a Dios confiado, porque él dice, yo he visto la gracia de Dios en mi vida y por eso me puedo acercar. De hecho, Hebreos dice, ¿verdad?, que vayamos al trono de gracia en confianza. Pero también le dice a Dios, dime qué es lo que debo hacer, cómo debo de conducir mi vida. Dice, rescátame de mis enemigos. Y esta es una parte muy interesante porque dice, corro a ti para que me escondas. En momentos de dificultad, ¿a dónde es que vamos nosotros? A veces los hombres tienden a irse a trabajar y allí encuentran su refugio, ahí se van a olvidar. Y ahí no está Dios. O sea, no que no esté Dios en el trabajo, ¿verdad? No quiero que se malentienda. Pero me refiero yo que en momentos de dificultad debemos de recurrir a Dios. Enséñame, dice, a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Una vez más, él dice, mi lealtad no está a alguien más. Dice David, tú eres mi Dios. El salmista, una vez más, describe su experiencia. Dice, yo recuerdo los días y voy a ti, Señor. ¿Sabes por qué voy a ti? Porque tú eres mi Dios. Porque a diferencia de otros reyes, y ahora que estamos leyendo el plan de la lectura, vemos cómo se entregaban, ¿verdad?, a la idolatría. Y el punto de referencia es David. Y dicen, mira, él no fue como David. Porque David tenía claro que su Dios podía ayudarle. Dice, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y lo mira qué interesante el versículo 11. Dice, para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida. La gloria de Dios. David estaba diciendo, Señor, tú ayúdame para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre se pueda escuchar, para que sepan quién eres tú cuando tú me sostienes. O sea, David no dice, bueno, Señor, échame la mano, ¿verdad? Y para que vean qué fuerte soy. No, para Dios. Dice, por tu fidelidad, sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. Entonces, la primera parte de este salmo nos ayuda a que si vamos a orar por un avivamiento, por un despertar en nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestro país, es iniciar en el amor de Dios. Es recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. No obviar y no decir, sí, mira, ya sé que Dios me amó, ya sé que soy salvo, pero es que ahorita tengo este problema. El problema más grande que tenía el ser humano fue resuelto en la cruz. De hecho, ahorita el señor Carlos, que decía el Salmo 103, ¿verdad? Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Otra vez, porque es tendencia nuestra olvidarnos de lo que ya Dios nos ha dado y enfocarnos en lo que queremos. Dice, Él perdona todas tus iniquidades y Él sana todas tus enfermedades. Estoy leyendo Salmo 103. Dice, Él rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, bueno, la primera parte para poder nosotros estar orando por un avivamiento es recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Como cristianos, lo principal, obviamente, es el mensaje del Evangelio. Es recordar cómo Dios nos eligió, cómo Dios nos rescató. Dice, ¿verdad?, la Escritura que éramos sus adversarios. De hecho, ayer creo, o antier, en Colosenses dice que éramos de un ánimo hostil hacia Él. Pero Dios
llega de una manera soberana y nos salva. Ahora, la segunda parte es la petición por este avivamiento. Esto está en el versículo 4 al 7, dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. Y luego comienza con una serie de preguntas. Dice: ¿estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Una vez más, aquí el salmista está diciendo: Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Pero él empezó en la bondad, en la misericordia de Dios en el pasado. Dice: restáuranos, Señor, haz cesar tu ira. Sabemos que nos equivocamos, sabemos que pecamos contra ti, sabemos que nos alejamos, que nos enfriamos, que nos distraímos. Habían llevado a la nación, bueno, ahorita que lo estamos viendo con los reyes, a la idolatría total. Y como consecuencia eran llevados, ¿verdad?, cautivos a cada rato. A cada rato se los llevaban. De hecho, en Salmo 78 describe cómo era la nación de Israel, pero creo que también nos describe muchas veces a nosotros en nuestros tiempos. Dice: cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban. Es como cuando nosotros nos viene un problema y entonces sí lo buscamos. Entonces sí tenemos tiempo para orar, entonces sí tenemos tiempo para leer la Biblia. Tenemos un hijo enfermo o un familiar enfermo y entonces sí, Señor, aquí estoy. Sí tenemos tiempo para los grupos. Y se volvían y lo buscaban con diligencia. Se acordaban, dice, que Dios era su roca y que el Altísimo era su redentor. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Es decir, solamente lanzaban peticiones con su boca, pero no con su corazón. Y es triste cuando nosotros miramos eso, ¿verdad? Alguien tiene una situación, busca a Dios, la situación se resuelve y ya no buscan a Dios. Esto era común para el pueblo de Dios. Ahora, en algunas ocasiones no le pedimos a Dios por diferentes circunstancias, y es lo que quiero ver con ustedes en el Salmo 73. Porque cuando nosotros estamos siendo atacados, ¿verdad?, por una sequedad espiritual, comenzamos a ver las circunstancias, pero también comenzamos a ver a las personas. Y hay un dicho que dice que el césped de enfrente siempre se mira más verde. ¿Es así? Es decir, yo miro la vida de las demás personas y digo: mira qué suave, no batalla, qué bien, no tiene problemas. Salmo 73, versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. El salmista está diciendo: mira, yo tuve envidia. ¿Por qué? Porque veo que la gente que no busca a Dios le va mejor. No hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan con gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Aquí el salmista está describiendo ese momento en el cual nosotros miramos que a las demás personas les va súper bien y sin batallar. Y eso ha producido amargura en su corazón. Primero empieza con la envidia y después llega la amargura, que es el sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, especialmente después de haber sufrido una desilusión o una injusticia.
El versículo 21 dice, mi corazón se llenó de amargura y en mi interior, dice, sentía punzadas. Esta frase, sentir punzada, es afligirse, es como sentir una puñalada, tener un sentimiento de ira, de odio. Es como ese momento que sentimos como un shock después de haber sido heridos por una espada o una flecha. Salmo 73, versículo 16 dice, cuando pensaba en esto, tratando de entender esto, me fue difícil. Entonces, la confusión había llenado el corazón del salmista. Entonces, primero, no le pedimos a Dios por un avivamiento, porque decimos, mira qué suave le va a todo el mundo, ¿va? Que ni busca a Dios, qué suave, ni batallan, todo le sale bien. Y yo aquí, ¿verdad? Leyendo la Biblia en un año o en 2 años. Y nos da envidia, ¿verdad? Cuando el vecino compra otro carro, tiene esto y va y come a los restaurantes y nosotros tenemos que comer en la casa tortillas con frijol. No esperada. Pero a veces así nos sentimos, ¿verdad? Oye, como iglesia queremos estar en la sana doctrina y estamos buscando agradar a Dios y miramos que hay iglesias que no hacen las cosas bíblicamente y tú ves que se llenan. Todos lo sentimos. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Cuando traté de entender esto, sentí confusión y la confusión es una falta de orden o de claridad. Cuando se presenta el error o la equivocación causadas por entender, o sea, tú estás tratando de organizar y no puedes. No puedes organizar, no podemos entender. Salmo 73, 13 dice, ciertamente en vano he guardado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, el salmista está diciendo, he trabajado en vano. Es decir, he orado acerca de una situación y no hay un cambio. Experimentamos falta de gratitud porque estamos enfocados en eso que queremos que Dios nos conteste y se nos olvidó la cruz. Se nos olvidó las oraciones que Dios nos contestó. Se nos olvidó aquel momento en que le pedimos a Dios y Dios de una manera soberana actuó y nos ayudó y nos sostuvo. Y entonces ahora pues sentimos falta de gratitud. Comenzamos a enfocarnos en lo que nosotros llegamos a pensar, Dios no está cumpliendo sus promesas, ¿va? Dios le cumple las promesas a todos, menos a mí. Empezamos a enfocarnos en las circunstancias que no cambian. Estamos ahí como atorados, como que no avanzamos. Decimos hemos obedecido, pero mira, no hay cambios. Dios no actúa como esperamos. La gente a nuestro alrededor no nos responde como quisiéramos que lo hiciera. Bueno, todo eso produce confusión. Todo eso evita que nosotros le pidamos a Dios, Señor, avívanos. Porque empezamos a sentir envidia, empezamos a distraernos, porque aquel sí, porque aquel no, y no vamos al trono de gracia. No vamos a Dios. Y empezamos a discutir con la gente a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque hemos aguardado en nuestro corazón amargura, nos empezamos a aislar, no nos queremos juntar, no nos queremos interactuar con la gente de la iglesia, con la gente cercana. Salmo 73, versículo 17, que aquí no se acaba la historia. Dice 73, 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Cada uno de nosotros va a enfrentar diferentes situaciones según el propósito y el plan soberano de Dios. Por eso no es bueno estarse comparando, porque tú no sabes, ¿verdad?, a dónde va a llevar a la persona Dios, cuál es el propósito que Dios tiene con esa persona. Pero orar por un avivamiento
es algo que nosotros debemos de hacer a Él. No enfocarnos, no desgastarnos en las circunstancias. Pero ¿por qué pasa esto? A ver, ¿por qué Dios? A ver. Y estás ahí, ¿verdad? Mateo 6:6 dice, pero tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, nosotros, cuando enfrentamos esos momentos, no debemos de distraernos, no debemos de desanimarnos, no debemos de enfocarnos en las circunstancias, sino que debemos de ir a Dios. Pero para poder ir a Dios, tenemos que hacerlo con humildad. Dice Pedro 5:5, dice, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, ir a Dios requiere de nosotros humildad. Humildad para reconocer que lo necesitamos. Humildad para reconocer que no sabemos qué hacer y que no tenemos la capacidad de resolver lo que estamos enfrentando. Humildad para decir, Señor, ayúdame. O sea, ayúdame a ser un buen esposo, ayúdame a ser una buena esposa, ayúdame a ser un buen hijo, una buena hija. Trae avivamiento, Señor. Yo me acuerdo cuando los primeros días y que me había convertido y que iba y le predicaba hasta las piedras, Señor, pero ya no siento la pasión. Ya estoy muy ocupado en mi trabajo, pero yo me acuerdo que antes hasta mi sombra la ganaba para Cristo. El problema es de que muchas veces nos acostumbramos y pensamos que no necesitamos avivamiento. Y ya nos hemos acostumbrado a vivir así, con cierta indiferencia a las cosas de Dios. Se está acabando, ¿verdad? Otro año, un año más se va. Y una vez más tenemos que hacer la complicada pregunta, ¿cómo lo estamos terminando? Igual que el 2023, igual que el 2022, peor. A veces que está peor porque si no hemos hecho las cosas bien, las consecuencias nos comienzan a alcanzar. Y entonces ahorita ya miramos las consecuencias de lo que no se hizo de manera correcta en años pasados. Entonces me gustaría preguntarte, no quiero que respondas de forma audible, pero ¿tú estás orando por un avivamiento? O sea, ¿tú te das cuenta de la necesidad que tienes de que Dios vuelva a despertar en ti ese primer amor? O sea, de la necesidad que tienes de que Dios remueva todo ese obstáculo que impide que tú te conectes con Él. O a lo mejor nada más nos estamos enfocando, ¿verdad?, en las oraciones del presente. Señor, mándame el dinero para pagar la luz porque ya se me venció hace una semana. Señor, ayúdame a pagar el agua. Señor, dame el dinero para esto. Señor, ayúdame. Y no nos damos cuenta que estando conectados con Dios, todo lo demás viene por añadidura. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nosotros pedimos por un avivamiento? O sea, cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame a mí para ser un cristiano avivado. ¿Qué dice Dios? La respuesta la vemos en el versículo 8 y es el tercer punto, la respuesta de Dios. Fíjate cómo el salmista lo pone aquí. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos. Me llamó la atención esta parte por varias razones, pero en Génesis
nosotros descubrimos lo que Dios, lo que pasa cuando Dios habla. Porque Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Cuando Dios proclama su palabra, las cosas suceden. Entonces el salmista dice, yo voy a escuchar lo que Dios va a decir, porque cuando Dios habla, las cosas se acomodan de una manera soberana. Y luego dice, porque Dios hablará paz a su pueblo. O sea, cuando nosotros pedimos por un avivamiento, la respuesta de Dios es traer paz a nuestras vidas. Dice, porque para que no vuelvan ellos a la insensatez, dice, cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Y esta parte, el versículo 9 dice, para que more su gloria en nuestra tierra. Nos habla de que Dios responde para que a través de nosotros otras personas le puedan conocer. Para que a través de lo que Dios hace en nuestras vidas, dice, cercana está la salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Es decir, otras personas iban a ver lo que Dios había hecho con Israel, iban a decir, es increíble lo que Dios ha hecho con este pueblo. O sea, este pueblo que fue infiel, este pueblo que se entregó a la idolatría totalmente, de una manera soberana, Dios los trae de regreso a su tierra. O sea, sin tirar una flecha, Dios los había regresado. Dios había hablado paz a ese pueblo que se había portado indiferente, que había sido infiel a los mandatos de Dios. Y Dios dice, paz, para que sea conocido su nombre. De hecho, el Salmo 67 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Entre todas las naciones, entre todas las naciones, tu salvación. Es decir, lo que dice Pedro, ustedes han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para que anuncie las virtudes de aquel. Si nosotros vamos a ser avivados, iglesia, necesitamos recordar que vamos a ser avivados para hablarles a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, la misericordia y la verdad se han encontrado y la justicia y la paz se han besado. Esto es un claro mensaje al evangelio, porque fue la misericordia de Dios la que nos alcanzó a través de la verdad de Cristo. Dice, la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente, dice, el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. Es decir, Dios va a contestar cuando nosotros le pidamos, Señor, aviva mi corazón. Me siento adormecido, me siento lento, me siento distraído, me siento cansado. Necesito de tu gracia que me sostenga, que me ayude. Me siento confundido. Aquí dice, ¿verdad? El Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. Ellos estaban regresando a su tierra después de haber estado años en cautiverio por haber sido desobedientes a Él. Y entonces la respuesta de Dios, imagínate la crisis que estaban experimentando en una nación extranjera, siendo tratados como esclavos, teniendo que vivir bajo un gobierno de idolatría. Y en medio de todo eso el salmista dice, ¿sabes qué? Yo voy a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias no te van a dar paz. El dolor no te va a dar paz, la confusión no te va a dar paz.
Nada de lo que nosotros podamos construir nos va a dar la paz que Dios nos da. Por eso, otra vez, es tan importante escuchar lo que Dios nos va a decir. Y para escuchar lo que Dios nos va a decir, tienes que abrir tu Biblia. Abrir la Biblia y sobre todo abrir el corazón y decir, Señor, quiero que tú me avives y quiero escuchar lo que tú me vas a decir. Porque el Señor va a traer paz a nuestras vidas. Mateo 7:7 nos habla de cómo Dios nos contesta. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pero aquí lo que quiero resaltar es esto, en el versículo 9 dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le van a dar una piedra en su lugar? A ver, padres, si nuestros hijos nos piden un pan, ¿verdad? Pan dulce, ¿les vamos a dar una piedra? Vamos a decir, mira, ahí te va una piedra para que te entretengas. O si les piden un pescado, bueno, aquellos que tenemos hijos que son comelones, ¿va? ¿Les darán una serpiente? Y luego dice, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a los que se los pidan. Es decir, aquí Jesús está diciendo que si nosotros que somos pecadores procuramos darle lo mejor que podemos a nuestros hijos, Dios no nos va a dar lo mejor. Pero solamente Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces cuando nosotros jugamos a ser dioses y a decir, no, mira, es que Dios aquí se equivocó, hombre, ¿para qué me mandó esta situación? Entonces es cuando otra vez abrimos la puerta a la ingratitud, a la amargura. Aún y a pesar de que muchas veces nosotros cometemos un error, una decisión que no debimos haber tomado, Dios no va a decir, bueno, ahí está, para que se te quite, ándale, súfrele un ratito, no te voy a escuchar, ahí te voy a dejar. Dios no es así. Dios va a hablar paz a nuestra situación. Pero no como nosotros a lo mejor pensamos que lo va a hacer, ni en el tiempo que nosotros consideremos que debería de hacerlo. Salmos 40, y con esto voy a terminar, Salmos 40, versículo 1. Dice así, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Pregunta, cuando un hijo de Dios clama a Dios por su ayuda, ¿ustedes qué creen que hace Dios? ¿Ustedes creen que Dios se voltea para el otro lado y dice, no, mira, usted no? Dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre un suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Es decir, el salmista está expresando como ese momento en el que el lodo no nos permite avanzar, pero Dios nos agarra, nos sostiene, nos pone en tierra firme, nos dice, hey, no era por ahí, mira, es por acá, aquí está. Y nos va estabilizando, ¿verdad? No es como que nos deja y nos caímos para el otro lado. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque antes el salmista se estaba quejando, estaba diciendo qué difícil está esto. Ay, qué complicado, qué dolor. Estoy solo, no puedo más. Soy un fracaso, no voy a avanzar, aquí me voy a quedar. Y entonces Dios agarra al salmista, lo levanta y le quita esa forma de expresarse y le da un canto de alabanza a Dios y le dice, ahora tú tienes que hablar lo bueno que Dios ha sido contigo. Y si nosotros no es nuestro cántico, no es nuestra manera de expresar, necesitamos un avivamiento, iglesia.
Si nuestras pláticas es, no, está bien difícil, no, hombre, está bien complicado, no, ya viste quién nos va a gobernar, no, ya viste lo que pasó, no, y es que aquel, no, y es pura queja. Necesitamos un avivamiento. Porque Dios no nos sacó de la situación que teníamos antes de vivir en Cristo para que el día de hoy expresemos situaciones como si no nos hubiera pasado nada. Dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces jalamos la vida antes de Cristo y nos tratamos entre esposos como si no fuéramos cristianos. Nos tratamos entre hermanos de la iglesia, entre nosotros, como si no fuéramos una familia. Y actuamos con, indiferencia. Te quiero decir esto con todo respeto, no fue para eso que Dios nos rescató. Dios nos rescató para darnos un cántico nuevo y que todos los días digamos, Señor, gracias, gracias por la salvación, gracias porque me pasaste de muerte a vida. Gracias porque cuando yo veo a la gente con la que yo me juntaba, la familia, que están sin conocerte, Señor, veo la destrucción. Y a mí me marcaste, me sellaste. Cuando no le buscábamos, dice Romanos, ¿verdad? Aún habrá chance, ¿verdad? Como diciendo chance, y habrá quien busque a Dios. Bueno, habrá quien muera por alguien decente. Pero Dios muestra su amor en que aun cuando nosotros éramos pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso, iglesia, es algo que nosotros necesitamos recordar. Necesitamos pedir un avivamiento constante. Todos necesitamos un avivamiento constante. No pienses que ya llegaste al límite. O no pienses que Dios va a decir, no, mira, ya te di demasiada gracia, ya te equivocaste muchas veces, ya ahí te voy a dejar. Dios no es así, iglesia. Dios quiere que pidamos un avivamiento. Dios responde a eso. Porque cuando nosotros somos avivados, podemos cumplir con el primero y más importante mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de salmos como el que hemos estudiado el día de hoy podemos identificar cómo nos sentimos. Padre, esta mañana pedimos que tú avives a la iglesia en lo colectivo. Que podamos ser una iglesia, Señor, despierta, una iglesia alegre, una iglesia intencional, una iglesia con la voluntad de servirte, Señor. Y que cada uno en lo individual, Padre, pueda experimentar de un avivamiento. Que tú traigas vida, Señor. Que tú traigas luz. Que tú traigas bendición. Que tú traigas un sentido de conciencia, Padre, de que tú estás con nosotros. Que si tú no escatimaste a enviar a tu Hijo a Jesús a pagar por nuestros pecados, ¿cómo no nos vas a dar las demás cosas, Padre? Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad que tenemos de experimentar de ese avivamiento en nuestras vidas. Padre, y si esta mañana alguien aquí o de las personas que nos ven en las redes no te conoce, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer esa convicción a su corazón. Que pueda darse cuenta de la necesidad que tiene de un Salvador, de arrepentirse de sus pecados, Señor. De darse cuenta que tu amor fue tan infinito que Jesús pagó por esos pecados y que al nosotros creer en el sacrificio de Jesús podemos pasar de muerte a vida, habiéndonos arrepentido, Señor, de nuestros pecados y de nuestra manera vacía de vivir. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.